Mientras conocemos al Señor en nuestra vida, se supone que nuestra fe aumente y no mengüe. Que tenemos experiencias en nuestra vida donde nos lleva a ver a Dios aún más cerca de nosotros. Hay muchos momentos en la vida que tenemos la oportunidad de ejercitar nuestra fe y de reconocer que Él está obrando en ti, con tu familia, con las personas alrededor. Honestamente, a veces me pregunto si me atrevería a hacer cosas que he hecho en fe cuando estaba en los años de los 18, 19, 20, 30, cuando estaba tomando decisiones que sabía que Dios me estaba llevando a hacer ciertas cosas que hoy miro hacia atrás y digo, estaba quizás bien loco. Quizás estaba loco cuando experimenté eso y decidí hacerlo y hacer un salto en fe. La fe no es ciega, pero te lleva a hacer cosas que solamente Dios te puede ayudar. Te pide a veces Dios hacer cosas que solamente su intervención te va a llevar al próximo nivel o ver el milagro en su vida. Si yo te dijera muchas historias de mi vida hoy aquí, probablemente no dé el tiempo y saldríamos a la medianoche. Y yo sé que usted no vino preparado para salir a la medianoche. Como por ejemplo, algunos de ustedes saben que en el 2007 yo me mudé de Puerto Rico a California. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Cuando tú escuchas a Dios, tú tienes dos opciones, o moverte en fe, en obediencia, o huirle a lo que Dios te está diciendo que hagas. Todos aquí, o casi todos aquí, excepto los niños, la generación que está creciendo, vinimos de diferentes países. Y si creías o no creías en Dios, si eras seguidor o no seguidor de Jesús, como quiera, tuviste una trayectoria que requirió fe. Un camino que cruzar que requirió algo de fe. Y quizás algunos llegaron a este país sabiendo de que Dios iba a abrir camino. En el 2007 yo llegué a este país sin tener todos los recursos que alguien necesita para llegar a un país como este. Nos movimos en fe mi esposa y yo. Llegué a Los Ángeles, California. No tenía un lugar donde quedarme específicamente. Gracias a Dios tenía al menos $800 cash así efectivo para poder ver si yo encontraba un lugar para mi esposo y para mí en Los Ángeles. Y para hacerle esa historia larga, corta, cuando yo llego a Los Ángeles, no tener un lugar, Dios abrió puertas para llegar a una casa que nunca había ido en mi vida, tocar la puerta y salir una gran mexicana de este tamaño, darme la mano y decirme, yo estaba orando y Dios me dijo que un misionero iba a llegar a mi casa. Sube, que tu cuarto está listo. Al día siguiente me convenció de traer a mi esposa, que nada más llevábamos 4, casi 3 semanas y media de casado. Y me dice, tú todavía estás de luna de miel, ¿por qué no la traes? A la semana siguiente Marisol llega y ahí vivimos aproximadamente 5 meses. Y de ahí en adelante hemos visto la mano de Dios, su provisión paso a paso en momentos que cuando Él nos llama y tú te mueves en fe. Y yo estoy seguro aquí que hay personas que necesitan entender lo que es la fe audaz. Y hay muchas maneras de ejercitar tu fe. Cuando Dios te dice algo, tú lo haces. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, tu fe tan audaz en tu vida te va a llevar a un hablar de Jesús, hablar de Dios, aun cuando te puede costar tu propia vida. Como en muchos otros países alrededor del mundo donde hay gente que da la vida por Jesús, por Dios, aun cuando la gente alrededor dice, no más, tú tienes la capacidad de decir, Señor, por ti yo doy mi vida, tú la diste por mí, por ti yo le entrego todo. Todos tenemos una medida de fe natural. La fe natural es aquella que usamos cada día cuando dependemos de alguien o de algo, como por ejemplo dependemos del carro
para llegar de un lugar a otro que esté bien, del mecánico que haga bien su trabajo, del doctor que me dé la receta correcta. Él sabe, yo no, yo espero que me la dé correcta, porque si no voy a dormir toda la noche, voy a estar demasiado despierto, o quizás me da un medicamento que no es. Creemos que ellos van a hacer lo correcto para nuestra vida. La fe aún en el avión, ahora mismo yo estoy tomando 2 aviones semanales y la fe de que ese piloto va a hacer un buen trabajo. Cada vez que me monto en un avión, que lo va a llevar alto, de 35,000 pies de altura y que lo va a bajar bien y que va a evadir todas las nubes esas que te hacen tambalear el avión. Y te va a llegar con bien al lugar correcto. Una fe audaz requiere riesgos. Requiere el valor para dar un paso adelante, enfrentar los obstáculos y para hacerle frente aún a lo desconocido, a lo que tú no sabes que va a pasar, como cuando Dios llama a Pedro a caminar sobre las aguas, ven a mí, y estaba tambaleando en ese proceso porque es algo nuevo quizás donde solamente Dios te lleva para enseñarte algo fresco. Puede ser que sea más fácil permanecer en su zona de comodidad, pero cuando vas con valentía a donde Dios te ha llamado, se hace historia nueva y fresca. Testimonios nuevos que Dios quiere usar para impactar al pueblo. Y se dice que me da miedo. En 2 Timoteo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Tomar riesgos en la vida, la realidad lleva a vencer el miedo que nos detiene en ciertas decisiones que tenemos que tomar, que Dios nos ha llamado a tomar. ¿Qué cosas están bajo el nombre de riesgo que no nos atrevemos a tomar el paso adelante? ¿Qué cosas? Has estado a la mitad de un camino, quizás si ves un letrero que dice riesgo y por lo general cuando lo ves dice riesgo, lo primero que vas a pensar es tengo que retornar o tengo que doblar a la derecha o a la izquierda, pero hay veces que Dios nos llama a que pases por lugares que Él quiere que pasemos para ver su gloria, para ver que Él es real, que Él se mueve en nuestra vida. Así que la fe audaz, como hemos estado hablando las últimas 3 semanas dentro del libro de los Hechos, es algo que los discípulos pudieron abrazar bien. Aquellos que vieron a Jesús en la cruz, que murió por ti y por mí. Aquellos que vieron a Jesús resucitar de los muertos. Aquellos que caminaron con Jesús por 40 días. Antes de ascender al cielo y que Él le dice, sabes que yo me voy, pero no se quedarán solos. Recibirán el Consolador, recibirán poder cuando haya sobrevenido sobre nosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y si usted está cansado de escuchar el Espíritu Santo, siga cansado de eso porque no vamos a parar. Porque no hay otra manera de como iglesia seguir adelante sin una relación con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Sin una conexión con Él. Así que los hechos de los apóstoles que hemos estado en el libro, y para aquellos que nos visitan o están por primera vez, hemos estado en el libro de los hechos, describe el origen de la iglesia primitiva. O sea, una iglesia desorganizada pero llena del poder de Dios. Los inicios de lo que hoy podemos ver 2000 años después comenzó por un mover espiritual increíble. Y el libro nos enseña sobre el don del Espíritu Santo que nos da poder, guía, nos enseña y actúa como consejeros. Y esa es la manera en cómo los discípulos caminaban día y noche haciendo las locuras que hacían. Porque para nosotros los ojos de los hombres eran locura. Porque si me acompaña a Hechos capítulo 4, si tienes su Biblia o lo puedes ver aquí al frente, y aquellos que nos miran por la internet, qué bueno que están con nosotros. Vamos a ver la primera oposición a la fe de los creyentes. Todo es lindo. Qué bueno venir los domingos a las 5 de la tarde a adorar al Señor, pero los lunes cuando recibamos oposición, ¿cómo vamos a reaccionar? Qué lindo venir y sentir que Dios se mueve, pero qué de lunes, martes, miércoles, jueves, cuando nosotros estamos llamados a ser testigos al mundo y no todo es color de rosas. Eso es lo que vemos aquí. En Hechos capítulo 4, mientras Pedro y Juan les hablaba a la gente, se les presentaron los sacerdotes,
el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Dice, ¿quiénes son todas estas personas? Pedro y Juan, listos para predicar, 2 discípulos llenos del poder del Espíritu Santo. Esta es la segunda predicación, el segundo sermón. Dice, el primero se convirtieron 3,000. Vamos a ver qué pasa con el segundo. Entonces ellos están listos y le estaban hablando a la gente acerca de Jesús, del Salvador, aquel que resucitó, no un tiempo muy lejano de cuando ellos experimentaron la muerte y resurrección de Jesucristo. El mismo tiempo, 6, 7 meses quizás después de Pentecostés. O sea, están ahí fresquecitos con pasión de compartir la fe, pero algunos están perturbados y tratan de detenerlos ahí. Está la fuerza policial en los recintos del templo que vigilaban todo alrededor, como cuando usted va a un lugar y tiene 2 guardias ahí viendo si usted tiene todo en orden. Ellos estaban pendientes y uno de los nombres claves que estaban aquí era los saduceos. Dice, ¿cómo se come saduceo? ¿Cómo se come eso? Era un grupo de personas, hay fariseos, saduceos, eran 3 diferentes grupos que estaban en ese tiempo que conformaban una clase social alta. Ellos creían los primeros 5 libros del Torá, de la palabra Génesis, Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Creían en ese libro y querían cuidar lo que estaba ahí y no creían en la posibilidad de un Mesías como Jesús había traído su propia vida para poder entregarse. No creían en eso. Estaban ahí ocupados tratando de ver y proteger todo lo que estaba pasando alrededor. Y dice el versículo 2, estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Estaban molestos, estaban cansados. ¿Alguna vez ha conocido a alguien que esté molesto porque usted le sigue al Señor? Cuando usted va a una fiesta o familiar o cuando está en el trabajo, cuando está compartiendo con gente, quizás alguna vez alguien se ha sentido incómodo porque usted está en una presencia que ellos no tienen. Aquí ellos estaban disgustados porque estaban protegiendo todos sus ideales religiosos y dicen, no, estamos molestos porque le están enseñando a la gente. Estaban siendo testigos, proclamaban la resurrección. O sea, eso era un problema para ellos, que alguien haya muerto, haya resucitado y que lo proclamen como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Obviamente para ellos era algo difícil de entender porque estaba dañando toda la organización que tenían en ese momento como pueblo, lo que ellos creían. Así que ellos estaban resentidos, los saduceos, perturbados de que Pedro y Juan enseñaran al Pedro, porque ellos no creían en la vida después de la muerte. No creían jamás en la resurrección. Ahora bien, quédese con esta pregunta. ¿Qué hacemos con la idea que es tan inquietante para muchos de que Jesús es el único camino a la salvación? Eso es una tensión que tenemos hoy en nuestra cultura. Es algo que tenemos aún que yo mismo pensar con mi esposa, proteger a nuestros niños porque ya están llegando a casa con preguntas que cuando le enseñan a nuestros niños en la clase de ciencia que salieron del mono. Entonces tú le dices, y ya salí del mono, ¿y qué clase de mono salí? Pues jamás saliste de tu padre, no es tan mono como ustedes creen. Entonces tú tienes que corregir a los 6, 7 años los ideales que la misma escuela les da hoy día para que ellos puedan entender lo que significa realmente Dios, lo que es la verdad de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Qué hacemos con la idea que es tan inquietante para muchos de que Jesús es el único camino a la salvación cuando hay tantas religiones alrededor del mundo? Y para esto se requiere fe audaz. Para esto se requiere gente que diga, yo estoy dispuesto a abrir mi corazón, a ser yo mismo. Al seguir a Jesús, decir, yo no importa quién, yo voy a seguir hablando de Él. Y voy a seguir en el camino que Él me ha llamado a seguir. Por eso hoy le llamo perturbados o asentados en el pensamiento de que Jesús es el único camino a la salvación. ¿Estamos nosotros realmente perturbados con esa realidad o estamos asentados?
Es una fe clara. Tú estás aquí hoy, quizás por primera vez, y tú dices, ¿y en qué revolú? Dice en Puerto Rico, ¿en qué lío me he metido? Solamente vine aquí para ver qué está pasando y me estás hablando de Jesús. Sí, hoy escúchame bien. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Y lo digo con autoridad que Dios me ha dado y que nos ha dado en este lugar. Y claro, podemos tener una conversación profunda de lo que significa eso, ir más allá para contestar preguntas, pero no vamos a tambalear en de decir eso. Ese es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Y sabe qué pasó en el versículo 3? Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Y qué rápido ya ahí se movió el asunto. Esto sería una experiencia intimidante ahí para Pedro, para Juan. De repente dice arrestado, o sea, están proclamando, enseñando la palabra, hablando de la resurrección, de repente lo echaron en manos. Así que es un ambiente donde fácilmente lo lleva al miedo a cualquier persona, a menos que tu fe esté asentada realmente en el Señor, en Dios, sabiendo que Él está en control en las situaciones que nosotros podamos experimentar en la vida. Y en Hechos 4:21 habla de muchas amenazas más. Habla de que siguen predicando, si siguen predicando lo arrestamos, si siguen predicando los vamos a golpear, si siguen haciendo lo que están haciendo, lastimaremos a su familia. Cuando alguien dice eso, ¿cómo duele? ¿Qué hago en esa circunstancia? Recuerden, probablemente le dijeron lo que le hicimos a Jesús hace varios meses atrás. Vamos a silenciarlos. No sigan haciendo lo que están haciendo. Y quiero que presten atención a esto. Es una iglesia naciente. Por lo general, cuando algo nace, no está necesariamente tan organizado, así que eran pocos en número quizás. Eran inexpertos en el liderazgo. No eran militantes. Se les opusieron las instituciones que tenían alrededor, que ya existían por cientos de años ahí. Y a pesar de eso, ¿sabe cuál era el antídoto? El poder del Espíritu Santo en sus vidas, que te lleva a tener una fe firme. Cuando alguien viene a los pies de Cristo y a los 4 meses ya dice no más, me hace entender que no conoció realmente a Dios o que su fe realmente no estaba firme porque se dejó llevar, porque la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, legiones de este mundo, de este siglo. Y la realidad es que esta gente, en medio de todo eso, muestran una fe firme. Sígueme en el versículo 4. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos que no eran de cientos, no eran ni de 10, eran de miles. Enseñaban y 5,000, unos 5,000. Y ahí dice solo contando los hombres. No está contando las damas. Ahí se formó una mega church, una mega iglesia en nada. ¿Por el poder de quién? Espíritu Santo. Y una fe que firme, audaz, dispuesto a hacer lo que tenían que hacer. Más personas comenzaron a seguir a Jesús a pesar de la oposición ahí. Pero en el mundo occidental que vivimos, los cristianos rara vez ven persecución y nos acomodamos tanto. Y en vez de seguir adelante, Satanás nos ha atacado con la mundanalidad, con el orgullo egoísta, con la comodidad, la necesidad de ser aceptados o el estatus social. Y muchas veces la tentación de un líder, un pastor, alguien al frente es caerle bien a todo el mundo. Y la realidad es que bíblicamente, cuando se predica el evangelio, no siempre se cae bien a todo el mundo. ¿Y qué tú vas a hacer con eso? Seguir adelante porque no se trata de ti. Se trata de aquel que fue rechazado. Pero aquel que fue rechazado fue el que transformó tu vida y mi vida. Y que por eso hoy podemos decir, nuestros hogares pueden ser transformados a través de su poder en nuestra vida. Entonces vemos un proceder aquí. Y en ese caminar, cuando usted recibe este tipo de persecución, este tipo de jalón, cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios en fe, algunos harán preguntas que abren oportunidades.
La familia te va a hacer preguntas, tu jefe te va a hacer preguntas en el trabajo. ¿Por qué tú eres así de diferente? ¿Por qué tú haces lo que haces? O te van a hacer preguntas que quizás sean difíciles o quizás preguntas que ellos necesitan hacer para que tú con tu fe puedas contestarle como lo dice aquí. Dice el versículo 5, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Y tal vez aquí vemos en el versículo 6, y allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Vemos ahí que estaban todos reunidos los expertos, durmieron en la cárcel esa noche. ¿Qué va a pasar al otro día? Yo no sé usted, pero quizás yo estuviera pensando toda la noche, quizás Pedro y Juan se acostaron tranquilos y felices, ay, no importa lo que pase, yo estoy con el Señor. O quizás estaban realmente pensando toda la noche todo lo que podía pasar al otro día. O quizás con una fe firme recordaban lo que Jesús dijo cuando Él dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborrecieron a mí. Dice Juan, si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo les he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los ¿qué? Los aborrece. Si alguien te aborrece por seguir a Jesús, dice en Mateo 5, dichoso, bienaventurado, felices serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, los levante contra ustedes toda clase de calumnia. Alégrese, dice, ayer me querían dar una patada por Jesús, pero me alegro, dice que alégrese y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Usted mismo sabe en su corazón, con su relación con Dios, si cuando les insulte usted va a salir corriendo. Si cuando los persigan usted rápido se va a rendir, si no más, salgo para el otro lado, este no es el camino que yo quiero andar. Eso va a depender de su corazón conectado con el Señor, de entender quién es Él y de los retos que podamos tener. Y te dice, pero yo vine hoy para que me diera palabra de bendición. Pues esta es bendición, que en medio de cualquier momento en tu vida que estés pasando o cualquier presión, porque hay gente que ha venido a los pies de Cristo en este lugar y su familia los ha rechazado. Le ha dicho, no más, vete de aquí. Ustedes siguen a ese Dios que no. Y muchas veces son familias que han sido religiosas por generaciones. Porque nos hemos llevado más por la religión, como esta gente que estaba aquí, que por la relación con el Señor. Con la apertura de reconocer que Él vino a dar la vida por ti, por mí. Dichoso ustedes porque por mi causa gente los insulte. Y yo quisiera que viera un videito por un momento de una persona que se llama Martín Lutero, hace varios siglos atrás, que se paró firme entre unos grupos de religiosos de ese tiempo, donde vendían la gracia de Dios y tomaban decisiones y cautivaban al pueblo de una manera profunda. Y mírenlo cómo él le contesta con esta fe firme, si lo tenemos aquí pendiente. Es una película vieja, así que no se asuste. Lutero es el autor de estos libros. Lo soy. ¿Y se retracta de lo escrito aquí? No renunciaré a todos mis escritos porque no son iguales. Primero, hay libros en los que describí nuestra fe y la vida, tan simple que hasta mis oponentes admitieron que esos trabajos eran útiles. Renunciar a esos escritos sería imposible. Sería como renunciar a verdades cristianas antiguas. No vino a dar discursos, solo a contestar. La segunda parte de mi obra está dirigida a la falsa doctrina y despiadadas costumbres de los papas pasados y presentes. ¡No! Con las leyes del Papa y las doctrinas del hombre,
Las conciencias de los creyentes han sufrido una terrible humillación. Si yo negara esos libros, no haría otra cosa que fortalecer la tiranía y abrir las ventanas y puertas de entrada a esas atrocidades. Se ha condenado él mismo. En tercer lugar, escribí contra personas particulares e individuos que apoyan a Roma y su tiranía y que han atacado mis esfuerzos por fomentar la devoción a Cristo. Y confieso que escribí con dureza. Soy humano y puedo errar. Dejen que mis errores puedan probarse con las escrituras divinas. Y yo me retractaré arrojando mis libros al fuego. La pregunta no ha sido contestada. Usted, Martín Lutero, no colocará en duda las cosas que la Iglesia Católica ya tiene juzgada desde antes. Cosas que han pasado por prácticas, ritos y observación. La fe que Cristo, el más perfecto juez, ordenó. Fe que los mártires con su sangre hicieron fuerte. Aguardó en vano por un debate sobre cosas que usted está obligado a proteger. Ahora su contestación: sí o no. ¿Se retracta o no lo hará? Si su majestad y sus señorías desean una simple respuesta, contestaré. Aunque yo me convencí por las Escrituras y por pura razón, no por papas y concilios que siempre se contradicen entre ellos mismos. Mi conciencia se somete a la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es correcto jamás. No quiero y no me voy a retractar de lo que he escrito. No tengo elección. Dios me ayude. ¡Orden! 1500 años antes aproximadamente, hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlo, versículo 7. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Esa fue una escena de poder, de intimidación ahí en ese momento. Este es el grupo de líderes que condenaron a Jesús meses antes. O sea, ellos saben lo que les espera si ellos no cambian de parecer. ¿Con qué poder estaban declarando a Juan y a Pedro que ellos tenían supuestamente el poder? Y si se les permitía predicar era porque ellos tenían el poder de dejarle el camino para hacerlo, pero la realidad es que no. Y qué interesante que estaban preguntando con qué poder, y algunos como nosotros, o al menos como ellos, tenemos la fe audaz de hablar sin importar las consecuencias. Esa fe de decir, Dios vive en mi corazón y voy a vivir para Él, no importando que voy a predicar su palabra. Y mira cómo dice el versículo 8, y este es clave aquí. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no haga nada, ¿eh? Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. O sea,
Hubo una sanación, hubo algo que se logró, un milagro, se nos procesa y se nos pregunta cómo fue sanado. Ahí hay un tono en la respuesta de Pedro que muestra que él no estaba intimidado con este concilio, sino estaba con una fe firme y audaz. Ahí dice, sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo. ¿De qué? De Nazaret. Crucificado por ustedes. Ay, eso debió llegar hasta lo profundo del corazón. Es casi como una cuchillada. Crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. O sea, en medio de la presión, Él les seguía enseñando. En medio de la presión, Él seguía predicando. En medio de la presión, Él seguía firme. Y dice el versículo 11, que Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra, ¿qué? Angular. Es decir, Jesús es la base, el fundamento desde donde se edifica la iglesia de Cristo, su iglesia. La iglesia cristiana es Jesús. No son tus obras. No es porque muchas veces en nuestra comunidad hispana nosotros pensamos que podemos ganar el cielo con nuestras propias obras, haciendo cosas cosas ayudando al prójimo aquí o allá y para lograr nuestra salvación. ¿Sabes qué? Su salvación y mi salvación es por gracia. No la merecemos. Es un don dado por el Señor para ti y para mí. Y dice que Jesús es ¿qué? La piedra angular. La piedra preciosa. O sea, hay un edificio construido, pero Jesús es la clave de ese edificio donde el fundamento se completa para que sea un fundamento sólido y firme en nuestra fe. Y dice el versículo 12, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. No hay otro, lo declara claramente aquí. No hay otro en otra salvación. En este mundo podemos encontrar gente hablando de muchos caminos, de muchas entradas, de muchas puertas. Déjeme decirle, es mentira del enemigo. Hay gente que te va a invitar a hacer cosas que Dios no está contento. Hay gente que te va a invitar al budismo. Hay gente que te va a invitar al hinduismo, que son adorar a millones de dioses y Jesús es uno más de ellos. Hay gente que te va a invitar a tener otro tipo de religión como si fuera el camino para la salvación. Y déjeme decirte, solamente se llama ¿quién? Jesús. Y el mundo va a odiar esas declaraciones. Los niños en la escuela, cuando escuchen a Elian y Milán decir que Jesús es el único camino, probablemente se van a burlar de ellos. ¿Tú crees que me importe? No. ¿Sabes por qué? Porque desde la niñez podemos poner una fe firme en sus corazones, guiando en el camino de salvación, que ellos puedan decir desde niños, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y yo te digo hoy, si hay un amigo tuyo que te habla y te dice, no creo que ese sea el camino, te pregunto, ¿te mantienes firme o eso te perturba? ¿Dónde está tu fe hoy? Al salir de estas puertas, ¿dónde está tu fe? Porque en 1 de Juan 5:11 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida eterna está en el Hijo de Dios. No hay otra vida sino en el Hijo de Dios. No es en el Islam, no es en el budismo, no es, aún inclusive el mismo judaísmo de donde venimos, cuando no abrazan que Jesús es el Mesías, ese no es el camino que nosotros creemos. El camino que creemos es el camino que Jesús habló aquí en las Escrituras. Y Dios tomó aquí a un grupo de pescadores y los utilizó para trastornar el mundo y poner el mundo boca arriba. Y les dio poder a través del poder del Espíritu Santo para que ellos fueran testigos sin importar las consecuencias. Y ellos mismos podían decir, con Cristo hoy estoy crucificado.
Ya no vivo yo, sino que Cristo vive ¿quién? ¿En dónde? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el Jesús que yo te invito hoy a abrazar y a tocar el corazón. Ese es el Jesús que quiere transformar tu vida. Y si tú no conoces al Señor hoy, yo te invito a que tú abras tus ojos espirituales o al menos le dé la oportunidad de abrir, de entrar a tu corazón, porque tú estás muerto sin Jesús. Y el que está muerto no tiene la capacidad de hacer nada. Estás muerto. Pero cuando Jesús toca hoy la puerta de tu corazón, tú tienes la posibilidad de decir, entra. Entra, y a eso que está muerto hoy va a cobrar vida. Y esa vida nueva te va a llevar a tener una fe que es incomparable, a ver milagros nuevos, a ver el Espíritu Santo moverte en tu corazón, en tu vida, a que cuando Él te hable, tú te muevas en obediencia y tú vas a ver que los cielos se abren para ti. Que cuando tú toques y llegas a un lugar que Dios te llamó a hacer, vas a ver milagros. Esa chiquita de Guadalajara, México, tuvo que tener una gran fe para recibirme en su casa. Yo tuve que tener fe para llegar a su casa. Tú tienes que tener fe, tú tienes que tener fe, tú tienes que tener fe para ver la mano de Dios obrar y los milagros que Él quiere que tú veas. Pero tienes que tener una fe fuerte para decir que Jesús es el Hijo de Dios. Aun cuando la gente diga, no, cuando la cultura te diga, no, cuando tus trabajadores se burlen de ti, tú dices, es que Jesús murió y resucitó para darme vida. Y por eso hoy estoy aquí transformado y soy nueva criatura. Está de ti, comunidad 121, aquellos que nos visitan, mi familia hispana, de México, Colombia, El Salvador, de Venezuela, Chile, somos uno, de Honduras, de Guatemala, somos uno, una sola iglesia, una sola familia por Jesús. Si Jesús no estuviera en el panorama, usted no fuera ni mi hermano ni mi hermana. Pero porque Jesús está en el panorama, yo lo abrazo hoy con un amor incomparable, porque Jesús fue capaz de dejarlo todo por ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que mantenga, ¿qué? Que tenga vida, ¿qué? Eterna. Por eso cuando Pedro predicaba y Juan, aun cuando sabía que esa noche lo podían meter preso, yo me imagino que esa noche en esa celda lo único que pensaban era, mira Juan, fueron 5,000 y nada más contamos a los hombres. Pero Dios se está moviendo en medio de la persecución. Y yo te pregunto hoy, ¿vas a dejar que Dios se mueva en medio de tu situación, de tu familia, de tu trabajo, de tu comunidad? Deja que Él trabaje y que obre de manera especial. Y si no conoces al Señor, hoy es tu oportunidad. Te invito a ponerte sobre tus pies conmigo. Señor, dale oportunidad a tu pueblo a tener momentos donde tengan que ejercitar su fe. Espíritu Santo, dale oportunidad a cada uno de los que están aquí a experimentar fuera de las 4 paredes momentos donde se pueda ver, Señor, que su fe está firme. Momentos en que su fe aumente. Y eso se mueve muchas veces a través de la prueba, a través de la persecución. Cuando todo es color de rosa, cuando estamos cómodos, qué fácil es sentarnos y hacer vida. Dale oportunidad a tu pueblo hoy y esta semana de ver tu gloria, de ver que tú abres camino, de que tú extiendes tus manos y abres mares, como lo hiciste con Moisés cuando parecía que ya todo se había acabado, que venía el pueblo de Egipto a tumbarle sus cabezas, y tú abres un mar y que ellos puedan cruzar en seco. En el último minuto, en el último segundo, ahí ellos caminan, que nosotros podamos experimentar una fe
Una jornada donde, Señor, tú puedas ser glorificado. Y si recibimos persecución o recibimos momentos difíciles, que nuestra fe en ti sea firme. Ayuda a tu pueblo. Y que hoy podemos adorarte en espíritu y en verdad. Entregarlo todo a ti. Que nuestras mentes sean revolucionadas, que no seamos el mismo, que los momentos hacia adelante sean momentos, Señor, donde tú seas glorificado. Muévete en tu pueblo, Espíritu Santo, en esta hora. Muévete. Contamos contigo 100%. Abre caminos, Señor. Abre sendas nuevas, frescas a tu pueblo. Aquel que está enfermo, que pueda ver hoy sanidad. Aquel que necesita liberación, que hoy pueda haber liberación. Señor, Satanás, te rechazamos en el nombre de Jesús. No tienes parte ni suerte en tu pueblo. No eres bienvenido en nuestra familia, no eres bienvenido en nuestro hogar, no eres bienvenido en este lugar. Trae liberación, Espíritu Santo, en esta hora. Si hay alguien atado en este lugar, que pueda ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Tu sangre tiene poder, Jesús. Que tiemblen los demonios ante tu presencia en esta hora. Tenemos fe en ti, fe en ti. Y si hay alguien que no conoce al Señor, estaré aquí al frente mientras adoramos. Y esta es tu oportunidad de rendirse al Señor. Y si tú sientes hoy que tu fe está tambaleando, que tu fe, como dice toda la palabra, la fe como un tamaño de mostaza mueve montaña, pero déjame decirte, Dios quiere que tu fe no mengue, sino aumente y puedas ver la gloria de Dios. Aquí estaremos para orar por ti y adoremos juntos al Señor. No somos perfectos, pero me pregunto si realmente estamos rendidos a Él. Y si realmente nos rendimos a Él y dejamos que el poder, su presencia en este momento inunde nuestro corazón. Que nos ayude a ser discípulos entregados, discípulos genuinos, en proceso, pero con una fe que nos lleve a tomar decisiones que nos acerquen a Él. Habrá en este momento, en este lugar, alguien que no conoce a Jesús, que diga, es mi momento. Si hay alguien en este lugar que diga, yo quiero abrir mi corazón a Jesús hoy. Si gusta, puede alzar sus manos o alzar su mano en este momento. Habrá alguien aquí en este lugar que dice, yo quiero hoy abrir mi corazón a Jesús. Quiero que Él more en mi vida, en mi corazón. Quizás estás en un proceso, quizás ya lo abriste, el corazón a Jesús. Quizás aún de camino a tu casa o en tu hogar tú digas, yo escuché algo hoy que llegó a mi corazón y el Espíritu Santo continúa trabajando en tu corazón. No le cierre la puerta a Dios. Él está tocando, Él llama y Él toca la puerta. Ábrele la puerta de tu corazón. ¿Habrá alguien aquí que necesita aumentar su fe? Alza la mano. Hay alguien aquí que dice, yo estoy en un proceso y yo necesito ver a Dios en mi proceso. Alza la mano. Hay alguien que diga, yo quiero ver a Dios en este proceso, que aumente mi fe. ¿Hay alguien aquí? Veo una mano aquí, otra mano acá. Si hay alguien que se pueda acercar, El Salvador, aquí a orar por Javier. Y si alguien se puede acercar a orar ahí por Angélica. Y si hay alguien quizás que nos está mirando por la internet y está pasando por un proceso y quiere ver la mano de Dios. Dios quiere trabajar con tu corazón, con tu fe en el proceso. Ábrele tu corazón en este momento. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que si estamos aquí es porque tu gracia nos ha sostenido. Tu gracia nos ha sostenido, Señor. Hoy te necesitamos más que ayer. Hoy te necesitamos más que ayer.
Si hay alguien enfermo mirando en la internet, Señor, en esta hora, trae sanidad. Señor, si hay alguien desanimado porque está pasando por un momento difícil, dale un abrazo en esta hora. Dale un abrazo fresco, rico, que pueda sentirte. Señor, si hay alguien aquí que se siente solo o sola, Señor, toca su vida y que se sienta acompañado. Hay gente aquí que Dios le está llamando quizás a un próximo nivel en su negocio, que se mueva en fe en ciertas cosas. Señor, toca el corazón, toca sus vidas. Que nuestro lugar sea tu ministerio, el lugar donde otra gente pueda escuchar de ti. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor fuerte ahí. Gracias, Señor. Voy a dar unos anuncios y ya con eso terminamos. La oración los miércoles a las 7 de la noche es un tiempo muy especial. Si no puede llegar en persona aquí en el segundo piso, mire por la internet, en Facebook. Puede mirar el tiempo de oración, una hora de oración ininterrumpida. Y si usted quiere ver la mano de Dios en su vida, la oración es clave, hermanos y hermanas. No pare de orar. No pare de orar unos por otros por su situación. Quizás lleva orando 5 años por algo y no ha visto algo. Siga adelante en lo que Dios le ha llamado a hacer en la oración. Los varones, el jueves a las 7 de la noche, Casa de Vida. Si no conoce de qué se trata un grupo de vida, se acerca a Salvador, Pastor Salvador, que está ahí, y se reúnen. Y yo creo que la comunidad puede ser un tiempo muy especial para que se puedan conocer y fortalecerse unos con otros y conocer de la palabra de Dios. También el viernes a las 7 de la noche, las damas en el segundo piso, aquí en nuestra congregación se reúnen también un grupo de damas para tener un convivio, palabra de Dios y compartir unos con otros. Quiero terminar con una oración y voy a orar para que Dios le bendiga en esta semana y también terminar la oración por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Al salir de este lugar, si nace de su corazón, devolverle al Señor de lo que ya le ha dado, bendecirle al Señor y decir: Señor, aquí están mis primicias, mi ofrenda ante ti. Ahí afuera va a haber unas cajitas donde puede otorgar, porque la ofrenda y los diezmos es un acto de adoración de nuestro corazón, moviéndose en fe, sabiendo que Él es el proveedor. Nos cuesta, a mí en momentos en la vida me ha costado dar, porque es como una guerra interior espiritual. Pero cuando yo he dado, yo he visto la mano de Dios de una manera increíble, porque le mostramos a Él que en nuestro corazón Él es el proveedor. Creemos que nosotros somos los que trabajamos y mi jefe es el proveedor. No, se llama Dios el proveedor. Señor, gracias por estos diezmos, las ofrendas, de lo que nos has dado, te otorgamos a ti, de lo que te pertenece a ti 100%. Te pedimos que tú multipliques eso. Y que en esta tarde, Señor, a ir de nuestros hogares, a seguir adelante, que tú nos continúes bendiciendo con tu presencia, que esta sea una semana bendecida de manera especial y que la dedicación de estas hermosas criaturas pueda ser ver frutos de este tiempo hermoso en sus hogares, que haya transformación en sus vidas. Gracias por este pueblo y todo esto lo oramos y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y como dicen en mi pueblo, y el pueblo de Dios dice: amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos próximamente.